Okinawa, la batalla por mar y aire más grande de la historia. El 1 de abril de 1945 amaneció claro y despejado en el mar de la China Oriental, mientras una flota americana de barcos de guerra y de transporte de tropas se reunía frente a la isla de Okinawa. El combate que siguió al desembarco de los americanos en Okinawa fue tan violento que hizo que un testigo lo describiera como el mayor manicomio de la historia. También introdujo una nueva palabra en los idiomas occidentales, kamikaze, bombardero suicida. Pero había un método en la locura de Okinawa. Porque la victoria americana, conseguida con un gran coste de hombres y de material, había sido posible gracias a un notable secreto en la guerra de la criptografía que había comenzado en los años 30. Los hombres que habían descifrado los códigos japoneses podían compartir el mérito con los soldados, marinos y aviadores que lucharon en primera línea. La suya fue una oscura lucha que acortó la guerra en el Pacífico y salvó muchos miles de vidas aliadas. El camino hacia la guerra en el lejano Oriente y el Pacífico había comenzado en los años 30. Bajo el reinado del emperador Hirohito, Japón gozaba del nivel de vida más alto de Asia. Pero sus poderosos jefes militares eran conscientes de que Japón carecía de materias primas, carbón, acero y petróleo, la base de la prosperidad en tiempo de paz y también los pilares de la guerra. Solo había dos formas de asegurar esos suministros, mediante el comercio o por conquista militar. Los japoneses eligieron la conquista. En 1932, sus tropas convirtieron la provincia china de Manchuria en colonia japonesa y base industrial. El ejército chino no era rival para la máquina de guerra nipona. En 1933, la Sociedad de Naciones exigió que Japón se retirase de Manchuria. Find it impossible to accept the report adopted by the Assembly. La respuesta de la delegación japonesa fue drástica y contundente. Abandonó la sesión. En 1937 estalló la guerra entre Japón y China. A los 6 meses las ciudades de Pekín, Shanghái y Nankín estaban en manos japonesas. A los 3 años los japoneses dominaban la mayor parte de la costa china y grandes zonas del interior. La escalada de la conquista japonesa hacía inevitable un enfrentamiento con Estados Unidos. Pero no fue hasta el otoño de 1940 cuando el presidente Roosevelt hizo una advertencia a los japoneses con el embargo de las exportaciones de caucho a Japón. En junio de 1941 siguió el embargo del petróleo. Sin recursos naturales propios, Japón vio que una tenaza se cerraba rápidamente sobre su cuello. Tenía que elegir entre una humillante capitulación o una guerra que le permitiera adueñarse de toda la riqueza económica del Extremo Oriente y el Pacífico. Japón escogió la guerra. Mientras sus diplomáticos seguían negociando en Washington, sus jefes militares daban los toques finales a unos detallados planes para la conquista del Extremo Oriente y el Pacífico. Los planes fueron aprobados el 3 de noviembre de 1941. La suerte estaba echada. El arquitecto de esos planes era el genial almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada nipona. Paradójicamente, Yamamoto era un admirador de Estados Unidos, donde había servido como agregado naval en Washington. Yamamoto era consciente de que la guerra podía desencadenar la potencia económica americana, casi ilimitada.
advirtió al emperador Hirohito que aunque confiaba en el éxito inicial, solo podía garantizar 6 meses de victoria. Japón no sabía que los americanos tenían una ventaja crucial. Habían descifrado sus códigos diplomáticos. Estos códigos eran cifrados en una máquina parecida a la alemana Enigma. Los americanos habían conseguido reconstruir 4 máquinas, una de las cuales entregaron a los ingleses. La cifra recibió el nombre clave de Púrpura. Pero Púrpura tenía un grave inconveniente. Era utilizada por el Ministerio japonés de Asuntos Exteriores solo para las comunicaciones diplomáticas, y estas no contenían detalles de los planes de guerra. Los mensajes interceptados por Púrpura eran amenazadores, pero no revelaban cuándo y dónde atacarían los japoneses. Sin embargo, las ondas de radio vibraban con otro código de mayor importancia que el Púrpura, el código naval japonés JN-25. JN-25 había sido descifrado por británicos y americanos antes de que Japón entrara en guerra. Pero esta ventaja había sido desperdiciada. Los criptógrafos americanos habían compartido información acerca de Púrpura con sus colegas británicos. Pero los británicos no informaron a los americanos de que desde el otoño de 1939 sus criptógrafos en el Extremo Oriente y Australia leían rutinariamente las señales navales japonesas. Tenían equipos trabajando en el Centro Neurálgico de Cifra, la Escuela Gubernamental de Código y Cifra en Bletchley Park, donde se había descifrado también el código alemán Enigma. Mientras tanto, en Washington los criptógrafos de la Armada Americana se habían abierto su propio camino en el JN-25. Pero el jefe de la División de Planes de Guerra de la Armada, el almirante Richmond Turner, guardaba tan celosamente este logro como los criptógrafos británicos y no informó al presidente Roosevelt. El tiempo se agotaba y los japoneses estaban preparados para la guerra. 10 años de experiencia en China habían fortalecido cada rama de su ejército. Un factor vital del plan japonés era la destrucción de la flota del Pacífico de la Armada de Estados Unidos con base en Pearl Harbor, en Hawái, mediante un ataque sorpresa con portaaviones. La fuerza japonesa encargada del ataque a Pearl Harbor se reunió en secreto en las Islas Kuriles, en la costa nordeste de Japón. Zarpó rumbo a su posición de ataque el 25 de noviembre. La radio se mantuvo en silencio. Hubo silencio radio, pero no total. En los días previos al ataque a Pearl Harbor, al menos 20 mensajes enviados por Yamamoto a la fuerza de ataque, cifrados en JN-25, fueron interceptados por las estaciones de escucha británicas y americanas. Las señales confirmaron que la fuerza contaba con portaaviones. Una intercepción del 2 de diciembre indicaba el día previsto para el ataque, el 7. Los británicos dedujeron que el objetivo era Pearl Harbor. La información fue enviada a Londres y allí se quedó. En América, pistas semejantes del ataque a Pearl Harbor fueron retenidas en los niveles inferiores de la inteligencia naval. Roosevelt y los oficiales superiores al mando en Pearl Harbor permanecían a oscuras. El 7 de diciembre prometía ser otro tranquilo y pacífico domingo. Pero al aproximarse el alba, a 200 millas de Hawái, pilotos y navegantes de los portaaviones japoneses recibían las últimas instrucciones. El momento para el que se habían entrenado tan duramente había llegado. La primera oleada de bombarderos con sus cazas de escolta estaba lista para el despegue.
Se situaron sobre Pearl Harbor a las 7:55 de la mañana. La flota americana del Pacífico yacía totalmente indefensa frente a los bombarderos en picado y los lanzatorpedos. Los buques principales estaban amarrados en fila. Eran un blanco seguro. Ocho acorazados, 3 cruceros y varios barcos menores resultaron hundidos o gravemente dañados. 300 aviones fueron destruidos en el suelo. Los japoneses perdieron solo 30 aviones y 5 pequeños submarinos que habían intentado penetrar en el puerto. Pero ningún portaaviones de la flota del Pacífico estaba en Pearl Harbor cuando se produjo el ataque. Y sería el portaaviones, no el acorazado, el que decidiera el resultado final de la guerra en el Pacífico. La victoria japonesa no fue completa. Para el presidente Roosevelt, la agonía de la espera había terminado. Al día siguiente anunció: A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Como resultado del desastre de Pearl Harbor, la Armada americana se concentró en el descifrado del JN-25. Más tarde afirmaría que no había sido descifrado hasta después de Pearl Harbor. Pero su acceso ocupó un lugar cada vez más importante en la Guerra del Pacífico. Ni los americanos ni las potencias coloniales del Extremo Oriente estaban preparados para frenar la guerra relámpago japonesa que siguió al ataque a Pearl Harbor. Durante 6 meses fueron imparables. Barrieron a los británicos de Malasia y Singapur. Los americanos fueron arrojados de Filipinas. Los japoneses persiguieron a los británicos en retirada por toda Birmania hasta la frontera con la India. Las potencias occidentales habían subestimado la preparación, la fuerza y la coordinación de las fuerzas armadas japonesas. En menos de los 6 meses de victorias previstos por Yamamoto, sus hombres habían creado un imperio en el Pacífico que amenazaba a Alaska en el norte, a la India en el oeste y a Australia en el sur. Los pueblos conquistados pasaron a formar parte de la gran esfera japonesa de prosperidad común en Asia Oriental. Pero Yamamoto, un estratega con visión de futuro, sabía que al empujar a Estados Unidos al conflicto había despertado a un gigante dormido. Ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias de la triste predicción hecha al emperador. Para asegurar su perímetro, Yamamoto planeó provocar un encuentro naval decisivo, apoderándose de la isla de Midway, un enclave cercano a Pearl Harbor, en poder de los americanos. Pero los japoneses seguían sin saber que los americanos habían descifrado el JN-25, el principal código operacional nipón. Después de Pearl Harbor, a la estación de la Armada Americana de escucha en Hawái, cuyo nombre en clave era Haipo, se le asignó un papel principal en el descifrado de JN-25. El enorme tamaño del Teatro de Operaciones del Pacífico aseguraba que no habría escasez de material sobre el que trabajar. En el verano del 42 se interceptaba el 60% del tráfico japonés de información, del cual se analizaba a fondo la mitad. Al mando de Haipo estaba el teniente comandante Joseph Rochford, un hombre con memoria fotográfica para nombres, señales y fechas. El genio de Rochford consistía en que podía formar una imagen coherente con una mezcla de hechos aparentemente sin relación. Los americanos llamaron a sus descifrados Ultra, el mismo nombre en clave que usaban los británicos para la información ultrasecreta conseguida al descifrar los códigos de la Enigma alemana. Ambos aliados adoptaron normas semejantes para el uso de ese material. A los comandantes de campo se les suministraba una historia tapadera para ocultar de dónde procedía la información. Los japoneses tampoco advirtieron que sus códigos habían sido descifrados. Cada revés fue atribuido a otras razones, a menudo a las historias tapadera inventadas por los aliados. Fue el secreto más crítico de la guerra.
Los japoneses dieron el primer paso para aplastar a la flota americana del Pacífico en mayo del 42. Estaban escocidos por la incursión sobre Japón de 16 bombarderos Mitchell bajo el mando del teniente coronel James Doolittle. El alto mando japonés decidió ejecutar la propuesta de Yamamoto sobre Midway. Pero primero siguieron con los planes de ampliar los puntos de apoyo que habían conquistado en Nueva Guinea, desembarcando tropas cerca de Port Moresby. Y continuaron con las incursiones aéreas en el puerto de Darwin, en el norte de Australia. Era un recordatorio de lo cerca que habían estado los japoneses de cortar las comunicaciones de Australia con Estados Unidos. En abril de 1942, los desciframientos de Haipo iban formando una imagen de los planes nipones para montar una gran operación en la zona de Port Moresby. Los japoneses amenazaban con atacar Port Moresby y la isla de Tulagi, en las Salomón del Sur. El 27 de abril, hubo un cambio en las señales de llamada japonesas que los escuchas americanos reconocieron como un indicio cierto de que se iba a iniciar una operación. La flota del Pacífico fue alertada de los inminentes ataques japoneses a Port Moresby y Tulagi. El almirante Chester Nimitz, comandante de la flota del Pacífico, ordenó a la Fuerza Operativa 11 del almirante Fitch, con el portaaviones Lexington, 2 cruceros pesados y 6 destructores, que zarpara de Pearl Harbor rumbo sur. Tenían que reunirse con la Fuerza Operativa 17, mandada por el almirante Fletcher desde el portaaviones Yorktown, en el Mar del Coral, al oeste de Nuevas Hébridas. La llegada de portaaviones americanos a la zona causó un gran impacto en los japoneses, pero no fue hasta el 8 de mayo cuando ambos contendientes localizaron los portaaviones enemigos y lanzaron sus ataques. La batalla que siguió fue la primera en la que las flotas no llegaron a avistarse, solo vieron a los aviones enemigos. Los americanos perdieron el Lexington. Muy dañado por los aviones japoneses, tuvo que ser hundido por torpedos americanos. Pero el Lexington no se había perdido en vano. El portaaviones japonés Shoho fue hundido también y el avance nipón sobre Australia se detuvo. Los grupos aéreos del portaaviones americano comprobaron que estaban en condiciones de igualdad con el enemigo. Sobre todo, la batalla del Mar del Coral disipó las dudas que pudieran quedar sobre la importancia vital del espionaje de las comunicaciones y la labor de la estación Haipo. El Yorktown, que había resultado dañado en el Mar del Coral, fue reparado en Pearl Harbor en solo 2 días. El 20 de mayo zarpó para unirse a los portaaviones Enterprise y Hornet, ambos novatos en la lucha entre portaaviones, para el decisivo enfrentamiento ante la isla de Midway. La operación de Yamamoto sobre Midway, llamada en clave MI, se desarrollaba según los planes. Iba unida a una operación para apoderarse de las Aleutianas Occidentales. La toma de las Aleutianas aseguraría el extremo norte del perímetro defensivo de Japón. La ocupación de Midway daría a los japoneses un puesto avanzado de vigilancia y defensa en el borde occidental del archipiélago de Hawái. Yamamoto calculó que esto provocaría un enfrentamiento decisivo con la flota del Pacífico. La férrea seguridad de la radio japonesa dejó al equipo de Rochefort en Haipo buscando a ciegas alguna señal de las intenciones del enemigo. Había muchos desciframientos de JN-25, pero no indicaban los objetivos de Yamamoto. Pero Rochefort tenía la corazonada de que el objetivo principal era la isla de Midway. Calculó que el ataque a la isla tendría lugar hacia el 3 de junio. Pero el comandante en jefe de la flota americana, el almirante King, no estaba de acuerdo. Él creía que los japoneses pensaban atacar la costa oeste de Estados Unidos a mediados de junio. Rochefort
ideó un esquema que probara de forma irrebatible que Haipo estaba en lo cierto. Tendió una trampa a los japoneses. Dispuso que la guarnición de Midway enviara un mensaje por radio sin codificar, comunicando que se estaban quedando sin agua potable. Era un mensaje administrativo insustancial. Rochefort pensó que no despertaría sospechas en los japoneses. El enemigo se tragó el anzuelo. Una avanzadilla de la red Haipo en Australia interceptó un mensaje japonés que indicaba que AF, el todavía desconocido objetivo de MI, había informado de escasez de agua potable. La treta de Rochefort había revelado el objetivo japonés. Posteriores desciframientos mostraron que MI tendría lugar el 4 de junio. Alertada la guarnición, las fuerzas operativas 16 y 17 navegaron hasta su posición al nordeste de Midway para esperar a los japoneses. Era el golpe más sensacional de la inteligencia militar en la historia de la guerra naval. El propio Nimitz había creído siempre que el objetivo nipón era Midway. También pensaba que la operación de las Aleutianas era una maniobra secundaria. Era en Midway donde iba a decidirse el futuro de la guerra en el Pacífico. El 3 de junio, un hidroavión Catalina, con base en Midway, detectó a la flota japonesa de invasión navegando hacia la isla. La corazonada de Rochefort quedaba confirmada. Pero Rochefort no podía prever el resultado de la batalla. Los japoneses tenían más portaaviones, 4 contra 3, pero habían perdido la ventaja de la sorpresa. La armada americana estaba mucho más cerca de Midway de lo que habían calculado. En 5 extraordinarios minutos durante la batalla de Midway, un portaaviones japonés fue hundido y otros 2 quedaron tan gravemente dañados que tuvieron que ser abandonados. Era una nueva forma de batalla naval en la que un ataque desde el cielo podía destruir una flota enemiga en pocos minutos. El único portaaviones japonés que quedaba, el Hiryu, lanzó un ataque contra el Yorktown. El ataque volvió a abrir las heridas que los japoneses habían causado en el Mar del Coral. El malherido Yorktown tuvo que ser abandonado. El mismo destino corrió el Hiryu a la mañana siguiente, cuando los bombarderos americanos en picado acabaron con él. En el espacio de unos minutos, el 4 de junio de 1942, los portaaviones americanos habían destruido el núcleo de la flota combinada japonesa. El sueño imperialista japonés se hundió con sus portaaviones en Midway. Los japoneses tenían que defender un vasto imperio que podía ser atacado en cualquier punto por la potente máquina de guerra americana. La predicción de Yamamoto se cumplía y la respuesta americana no iba a hacerse esperar. El punto elegido por los norteamericanos fueron las Islas Salomón. El 7 de agosto del 42, la infantería de marina americana desembarcó en Guadalcanal, donde los japoneses construían un aeródromo. La toma del aeródromo, llamado Campo Henderson en honor de un piloto naval muerto en Midway, desencadenó una serie de combates salvajes en tierra, mar y aire por la posesión de Guadalcanal. Los japoneses no fueron arrojados de Guadalcanal hasta febrero del 43. Justo antes de Midway, los japoneses habían cambiado a un nuevo código naval, el JN-25C, y luego a otro, el JN-25D. En un momento crítico, los criptógrafos americanos se quedaron a oscuras.
Este revés estaba previsto y se había recogido mucha información vital del análisis de mensajes, incluyendo la identificación de algunos operadores de radio japoneses por sus distintas formas de teclear. Esto no aportó conocimientos suficientes para apoyar la victoria de Midway, pero resultó de vital importancia en Guadalcanal. Otro triunfo de los servicios de inteligencia estaba a la vuelta de la esquina. El 3 de abril de 1943, el almirante Yamamoto había volado desde Truk, en las Islas Carolinas, hasta la gran base japonesa de suministros de Rabaul, en Nueva Bretaña. El análisis de los mensajes reveló la presencia de Yamamoto en Rabaul y su interés por los aeródromos en el extremo sur de Bougainville, en las Islas Salomón. Haipo había sido rebautizado como Frupak, unidad de radio de la Flota del Pacífico. Ahora interceptaba y descifraba una serie de mensajes enviados en el código naval y aéreo japonés que revelaban los movimientos de Yamamoto. Yamamoto estaba en viaje de inspección por las Salomón Occidentales. Volaría en un bombardero Mitsubishi G4M, conocido en clave por los aliados como Betty, con una pequeña escolta. El almirante Nimitz decidió ordenar el asesinato de su rival japonés. Envió un mensaje personal secreto al almirante William Halsey, el Toro, comandante de la zona del Pacífico Sur, preguntándole si podía interceptar a Yamamoto y derribarlo. La primera parada de Yamamoto en el sur de Bougainville quedaba dentro del alcance de los cazas americanos con base en Guadalcanal. Halsey confirmó que la misión podía ser realizada con cazas Lockheed P-38. Su única reserva era el riesgo de descubrir a los japoneses que sus códigos habían sido descifrados. No podía haber una historia tapadera para esta operación. La decisión se dejó a las alturas, la Casa Blanca y el presidente Roosevelt. El 15 de abril de 1943, el presidente dio su aprobación a la Operación Venganza. En las Salomón, los subordinados de Yamamoto estaban preocupados por el riesgo que corría e hicieron varios intentos para disuadirle de seguir con su viaje de inspección. Pero Yamamoto se negó a cambiar sus planes. En esta fase de la guerra su estado de ánimo era de cansancio y fatalismo. A las 6 de la mañana del 18 de abril, Yamamoto se dispuso a despegar de Rabaul en su Betty. 6 Zeros darían escolta a su avión y a otro en el que viajaba su Estado Mayor. En Guadalcanal, la intercepción de 2 informes meteorológicos en clave indicó que el viaje de Yamamoto estaba a punto de iniciarse. 16 P-38 del 339 Escuadrón de Cazas se prepararon. El avión de Yamamoto fue vitoreado por las tropas cuando despegó de Rabaul. En Guadalcanal, a 4 de los P-38 se les encomendó la misión de derribar a Yamamoto. El resto les daría cobertura. A los pilotos se les dijo que la información sobre los movimientos de Yamamoto procedía de los observadores costeros australianos. Volando casi todo el viaje a ras de agua, los P-38 interceptaron al objetivo y su escolta a las 9:35 de la mañana frente a la isla de Bougainville. En el combate aéreo que siguió, 4 de los Zeros fueron derribados por el grupo de cobertura, mientras los otros Lightnings iniciaban su trabajo. Los bombarderos japoneses no tenían salvación. El avión que llevaba a Yamamoto se estrelló en la jungla y no hubo supervivientes.
Todos los P-38-1 volvieron sanos y salvos. Habían pasado exactamente 12 meses desde la incursión de Doolittle sobre Japón. Yamamoto tuvo una muerte de guerrero por una causa que él sabía condenada. Fue un golpe terrible para la moral japonesa. Se hizo a Yamamoto un funeral de Estado, el primero rendido a un plebeyo desde la muerte del almirante Tojo, fundador de la moderna armada nipona. Pero el alto mando siguió creyendo que sus códigos navales estaban a salvo de los ojos de los aliados. Los americanos comenzaron su viaje isla por isla a través del Pacífico. El bastión japonés de Rabaul había quedado aislado cuando el avance aliado lo rodeó y lo dejó atrás. Nuevas armas y tácticas anfibias permitieron a la infantería de marina norteamericana utilizar las islas y atolones para apoyarse en su camino hacia el territorio japonés. La resistencia al avance americano por el Pacífico fue fanática. Pero como Yamamoto había temido, la enorme escala a la que los americanos se habían preparado para la guerra en este inmenso teatro de operaciones era irresistible. En junio de 1944, la potencia aeronaval que le quedaba a Japón fue destruida en la batalla del Mar de Filipinas. Sus portaaviones sobrevivieron, pero no su aviación. La triunfante estrategia japonesa de 1941 se había vuelto del revés. Ahora Japón estaba debilitado por la pobreza de sus servicios de información y por la incapacidad de concentrar sus fuerzas contra los mazazos de los norteamericanos. A medida que se aproximaban a las islas de Japón, los americanos encontraban una resistencia aún más feroz. Según el código guerrero japonés del Bushido, el único final honorable de una batalla era la victoria o la muerte. En Saipán, en las Marianas, millares de soldados japoneses buscaron la muerte en ataques suicidas. Las Marianas dieron a los americanos un trampolín desde el que lanzar ataques con bombarderos B-29 contra la industria japonesa de guerra. Era la aplicación bélica definitiva de la tecnología de la aviación contra la musculatura industrial. A medio camino entre las Marianas y Japón se encuentra la isla volcánica de Iwo Jima. Protegidos por un laberinto de modernas fortificaciones y con una guarnición de 23.000 soldados, los aeródromos de Iwo Jima eran un objetivo esencial en el avance americano. Tras un masivo bombardeo previo, el asalto se produjo en la mañana del 19 de febrero. Un corresponsal de guerra describió la lucha en Iwo Jima como la peor batalla que había visto, una batalla en la que los hombres morían con la mayor violencia posible. Apenas 200 defensores de la isla estaban dispuestos a rendirse. Iwo Jima fue un estremecedor aviso de lo que les esperaba a los americanos en la isla de Okinawa, su próximo objetivo a medio camino entre Formosa y Japón. La flota invasora se reunió sabiendo que la lucha por Iwo Jima había costado 7.000 muertos y 20.000 heridos. Los comandantes que planeaban la operación estaban decididos a no correr riesgos. Okinawa es una isla de 110 kilómetros de largo por 13 de ancho. Detrás de sus playas se extiende un terreno escarpado y traicionero defendido por 70.000 soldados japoneses. El 24 de marzo de 1945, los americanos comenzaron el más intenso bombardeo aeronaval de toda la Guerra del Pacífico.
Al cabo de una semana se habían lanzado 30.000 obuses de grueso calibre y millares de bombas sobre las zonas de desembarco. El 1 de abril, la Armada americana llevó a tierra en sus lanchas de desembarco 4 divisiones de infantería de marina, mientras 18 acorazados disparaban obuses que silbaban sobre sus cabezas. Los infantes de marina fueron los primeros de los 170.000 soldados del 10º Ejército de Estados Unidos a los que se asignó la toma de Okinawa. Los americanos previeron que iban a encontrar una feroz resistencia en las playas, pero el comandante japonés, el general Mitsuro Ushijima, había decidido dejar que los americanos desembarcaran prácticamente sin oposición y llevarlos luego a una guerra de desgaste contra una serie de líneas defensivas en el interior de la isla. Los americanos habían desembarcado en la zona central de la isla para tomar su aeródromo y partir Okinawa en 2 mitades. Los japoneses se habían retirado a sus líneas defensivas, dispuestos a infligir el máximo castigo posible al 10º Ejército. La isla era un laberinto de túneles y de puestos de tiro, muchos de ellos equipados con armas de grueso calibre. El general Ushijima tenía otra arma que ya había sido usada contra las primeras ofensivas americanas en Okinawa. Eran los kamikazes, pilotos suicidas que toman su nombre de la tormenta que destruyó una flota invasora mongola en el siglo XIII. Los kamikazes actuales volaban a través de una tormenta de fuego para estrellar sus aviones cargados de explosivos en las cubiertas de los buques americanos. El Bushido daba apoyo moral a los kamikazes, pero eran también fruto de la necesidad. A finales de 1944, la fuerza naval japonesa había sido triturada por la potencia aérea americana. Quedaban pocos pilotos experimentados. La ventaja de las tácticas kamikaze era que podían ser realizadas con éxito por pilotos novatos en cualquier clase de avión. Los kamikazes eran difíciles de parar. Su avión tenía que ser destruido por completo para evitar daños. Y los portaaviones americanos, con sus cubiertas de madera, resultaban particularmente vulnerables a los kamikazes. Como los samuráis a los que imitaban, los kamikazes llevaban el hachimaki, un paño blanco plegado alrededor de la cabeza que mantenía los ojos del guerrero libres de pelo y de sudor. Antes de su misión, el joven piloto escribía las últimas cartas en las que incluía reliquias tales como mechones de pelo. Luego tomaba una taza de sake purificador. Uno de ellos escribió: «Me han dado una espléndida oportunidad de morir. Caeré como una flor de un cerezo radiante». Estos eran los jóvenes que iban a ser lanzados contra la flota americana en Okinawa. Ya les habían mostrado a los americanos un anticipo de lo que les esperaba cuando la Fuerza Operativa 58, mandada por el almirante Mark Mitchell, hizo una incursión en el mar interior como preparativo para el desembarco en Okinawa. Los kamikazes tropezaron con una muralla de fuego que destruyó 200 aviones. Pero seguían llegando. Entre los portaaviones, el Wasp resultó seriamente dañado por un kamikaze y se salvó solamente gracias a una heroica lucha contra el fuego. 2 bombas convencionales crearon en el Franklin un infierno que se llevó las vidas de 724 tripulantes. Después del desembarco, el 1º y el 6º de Infantería de Marina se dedicaron a limpiar el norte de la isla antes de unirse a las divisiones 7 y 96 en la batalla por el sur. El 9 de abril, el 4º Cuerpo de Ejército de Estados Unidos había llegado a la línea Shuri, bloqueando el extremo sur de Okinawa.
El avance hasta la línea Shuri fue el preludio de uno de los enfrentamientos más arduos y brutales de la guerra en el Pacífico. Los americanos tuvieron que abrirse camino por un terreno sembrado de trincheras y de búnkers. Pocos enemigos se rindieron, la mayoría luchó hasta el final. Sucesivas líneas de alambradas hacían que solo se pudiera avanzar reptando, pero el comandante de campo, el general Simón Bolívar Wagner, siguió aferrado a sus tácticas metódicas. El tiempo trajo lluvias torrenciales procedentes del mar de la China meridional. El suelo se convirtió en un cenagal en el que se atascaban hombres y máquinas. En el mar, la flota fondeada frente a Okinawa fue atacada por una oleada tras otra de kamikazes. El alto mando japonés ordenó un ataque coordinado cuyo nombre en clave era Cielo 1. El 7 de abril, 700 aviones, muchos de ellos obsoletos y la mitad de ellos kamikazes, atacaron a la flota. Aquel día los japoneses perdieron casi la mitad de su aviación, pero hundieron 3 destructores, un transporte de desembarco y 2 buques de municiones. Aquel no fue el resultado que había esperado el alto mando japonés. Pero el 11 de mayo, 2 kamikazes impactaron en el portaaviones Bunker Hill en el espacio de 3 minutos. Murieron cerca de 400 hombres. Algunos pilotos kamikaze volaron en misiles Oka, flor de cerezo. Lanzados desde la panza de un bombardero, llevaban una ojiva de 2.600 libras y golpeaban el blanco a 900 kilómetros por hora. Un caza americano filmó al misil y al avión que lo llevaba. Visto desde el aire, ofrecía un blanco perfecto. Al nivel del mar, la respuesta americana fue formar una barrera de radares con los destructores fondeados frente a Okinawa en un abanico de hasta 100 millas. Como descubrirían los británicos en la Guerra de las Malvinas, la misión de esa pantalla de radares es esencialmente sacrificarse. La aviación enemiga al llegar ataca fácilmente esos blancos antes que a las unidades más pesadas próximas a las zonas de desembarco. Entre el 6 de abril y el 29 de julio, 14 destructores americanos fueron hundidos por los kamikazes. Aparte del Bunker Hill, otros 2 portaaviones, el Enterprise y el Hancock, sufrieron graves daños. La tensión aumentaba en la flota invasora de Okinawa a tenor de los destrozos causados por los kamikazes. Por contraste, los 4 portaaviones británicos asignados a la Fuerza Operativa 57 salieron mejor librados. Sus cubiertas de vuelo estaban blindadas como una precaución frente al fuego de artillería que podían encontrar en las angostas aguas europeas. Estos portaaviones sobrevivieron a los ataques de los kamikazes sin daños graves. Mientras tanto, al norte, la última fuerza japonesa en superficie, el gigantesco acorazado Yamato, escoltado por un crucero y 8 destructores, había zarpado de Japón. El Yamato sería el último de todos los kamikazes. Solo llevaba combustible para el viaje de ida a Okinawa. Pero el Yamato fue detectado mucho antes de que llegara a la zona de desembarco. A mediodía del 7 de abril sufrió el ataque de 300 aviones procedentes de los portaaviones americanos. No tenía cobertura aérea y fue alcanzado por 6 torpedos que dejaron inútil su timón.
El Yamato se hundió tras 2 horas de castigo, llevándose al fondo a casi toda su tripulación de 2.300 hombres. En Okinawa, los americanos estaban atascados en una batalla paso a paso. Se presionó a Wagner para que hiciera un desembarco anfibio detrás de las líneas japonesas, pero él siguió machacando la línea del frente. William Manchester, por entonces joven infante de marina y más tarde distinguido periodista, escribió acerca de la lucha. Podías oler el frente mucho antes de verlo. Era una enorme fosa séptica. Era horrible, pero resultaba vagamente familiar. Recordaba las fotografías de la guerra del 14. 2 grandes ejércitos agazapados uno frente a otro, en medio del barro y del humo, encadenados juntos a una inimaginable agonía. La batalla llegó a su punto álgido el 14 de mayo, cuando los infantes de marina lanzaron un ataque contra una colina conocida como Pan de Azúcar en las cercanías de la antigua fortaleza de Shuri. En la lucha cayeron cerca de 3.000 infantes de marina. Se rindieron muy pocos enemigos. Shuri fue abandonada y Ushijima sacó a los restos de la guarnición de su última línea defensiva. Las ruinas del castillo de Shuri fueron tomadas por los infantes de marina el día 29. Pero los japoneses seguían combatiendo. Se apiñaban en un escarpado risco a 5 kilómetros del extremo sur de la isla. Los americanos le pusieron el mote de la Gran Manzana. Este último baluarte se cobró la vida del general Wagner, alcanzado por la metralla en el frente de combate. Fue enterrado en la isla con sus soldados. Las bajas americanas fueron 12.500 muertos y 36.000 heridos. Una despiadada carnicería. En los últimos días se rindieron 4.000 soldados japoneses. Pero muchos de ellos prefirieron morir en sus búnkers, elevando la cifra total de japoneses muertos a 110.000. Todos los altos oficiales, incluido Ushijima, se habían suicidado. Los que sobrevivieron estaban en estado de shock. Los ataques kamikazes mataron a más de 5.000 marinos americanos y hundieron 38 barcos. Pero para conseguirlo, los japoneses habían sacrificado cerca de 1 millar de aviones kamikaze. La 1/4 parte de la población civil de Okinawa murió mientras duró la batalla. Los soldados americanos se horrorizaron al ver cuántos civiles estaban dispuestos a suicidarse. Los militares americanos calcularon que la invasión de Japón podría costar 250.000 muertos. Y aumentaban las pruebas de que los japoneses pensaban usar a toda la población civil como kamikazes. En las playas a lo largo de toda la costa japonesa, las fuerzas de invasión se habrían enfrentado a una marea creciente de civiles armados con armas primitivas. Era la estrategia de la desesperación.
Fue esta horrible perspectiva la que hizo que Estados Unidos se decidiera a emplear su arma más terrible. Dos bombas atómicas, lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, llevaron a la rendición japonesa el 15 de agosto de 1945. Paradójicamente, las bombas puede que salvaran cientos de miles de vidas japonesas y americanas.